que hay artefactos en Marte. No estamos solos en el universo, sino que alguien estuvo en nuestro planeta vecino. Eso por sí solo cambiará nuestro marco de referencia para siempre. La humanidad emergió de la Edad Media, alcanzó el siglo de las luces, atravesó la revolución industrial y penetró en un área de tecnología avanzada, la era de la ingeniería genética y de los viajes espaciales. El águila ha aterrizado. Astronautas que aterrizan como águilas. La investigación de Zecharia Sitchin revela que en la antigüedad había seres avanzados a los que se los llamaba Anunnaki, que significa aquellos que desde el cielo vinieron a la Tierra. La idea de que en nuestro sistema solar haya habido una raza de seres inteligentes mucho más antiguos que nosotros, que ahora han desaparecido, nos obligaría a volver a pensar muchas cuestiones, incluyendo la del origen del hombre. ¿De dónde provenimos? ¿Podríamos ser el producto de la ingeniería genética? La hipótesis de que la ciencia moderna está recién ahora alcanzando el nivel de conocimiento antiguo inspira a los científicos e investigadores a aumentar sus esfuerzos para redescubrir aquello que puede haberse perdido con el correr del tiempo. Reaviva una situación que había quedado latente durante casi 5.500 años. El episodio de la Torre de Babel. En la versión babilónica de la historia bíblica, el pueblo de Babilonia estaba erigiendo una torre cuya parte superior debía alcanzar el cielo, en donde un Shem, una nave espacial, sería instalada bajo la dirección de su Dios supremo. Pero a las otras deidades no les complajo esta incursión de la humanidad en la era espacial. La historia bíblica cuenta que Yahvé bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los seres humanos y les dijo a sus colegas en el capítulo 11 del Génesis: Si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible. Bajemos entonces y una vez allí confundamos su lengua para que ya no se entiendan unos a otros. Gracias a la arqueología, los expertos saben que la primer gran civilización surgió hace casi 6.000 años. Más antigua que la de los griegos, más antigua que la de los mayas, más antigua que la de los incas. Este pueblo era de los súmeros, naturales de Sumeria, que se encontraba en la Mesopotamia, región comprendida entre los ríos Éufrates y Tigris, en el actual Irak. El libro del Génesis lo denomina la tierra de Sinar. Durante generaciones, los estudiosos de la Biblia pasaron por alto las referencias bíblicas a los reinos antiguos, o las categorizaron como leyendas o saberes populares. Mediante el estudio de reliquias e idiomas antiguos, los investigadores de la Biblia consideran que las referencias previamente cuestionadas del Antiguo Testamento son en realidad relatos históricamente auténticos de culturas avanzadas y prósperas. Al leer el documento del Génesis, se sabe que Dios moldeó a Adán con arcilla y que luego de una costilla de este creó a Eva. Si se estudia el tema más a fondo, se descubre que esta es una versión breve de un documento mucho más complicado que se halló en Babilonia, en Sumeria, etcétera, etcétera. Estos antiguos textos nos cuentan una historia realmente complicada sobre poderosos seres sobrehumanos que nos crearon con un propósito específico. Las investigaciones de Zecharia Sitchin sobre estas culturas lo han traído a este templo de 6.000 años de antigüedad en un área excavada de la antigua ciudad de Erech. Hasta su descubrimiento hace 150 años, Erech era conocida solo por medio de menciones en la Biblia. El templo está dedicado a una diosa llamada Inanna, también llamada en épocas posteriores Ishtar. Zecharia Sitchin. Aquí se puede ver su rostro un poco dañado. Su divinidad está marcada por el par de cuernos que posee. Tiene una vasija con el agua de la vida y está rodeada como decoración, aunque tal vez también simbólicamente, con un símbolo que algunos llaman caduceo o serpientes entrelazadas, que en esta época, hace 6.000 años,
Era el símbolo de la ciencia. Algunos lo consideran como el precursor de la cruz egipcia, que era el símbolo de la vida y de la creación. Investigaciones ulteriores del Sr. Sitchin llevan a postular la teoría de que esta imagen de serpientes entrelazadas es el símbolo de la manipulación de los genes o ADN. Tallada en piedra hace más de 6.000 años, Ishtar es algunas veces representada volando por el cielo y abandonando la atmósfera hacia el espacio. En la antigua Mesopotamia, los secretos de la astronomía y otros conocimientos celestiales se guardaban cuidadosamente. Eran estudiados exclusivamente por una élite de sacerdotes astrónomos. Sellos cilíndricos como este son los únicos registros que se han conservado de estos secretos cuidadosamente guardados. Esta tablilla de arcilla es la impresión de un sello cilíndrico de unos 4.500 años de antigüedad. Representa al dios Enlil, entregando el arado a la humanidad, introduciendo la era de la agricultura moderna. Observado más de cerca, se puede ver algo realmente asombroso. Una representación detallada del sistema solar completo, configurado de forma idéntica a la conocida por la ciencia contemporánea. El Sol prominentemente en el centro, y todos los planetas aparecen en la posición y en la proporción correcta con los demás cuerpos celestes. En el linde hay un planeta adicional, un 10º planeta, desconocido por los astrónomos de nuestra era. Astrónomos de todo el mundo se han puesto en campaña para localizar este escurridizo cuerpo celeste, ya que hay cada vez más evidencias físicas de su existencia. La historia registra el descubrimiento de Plutón el día 18 de febrero de 1930, realizado por el astrónomo Clyde Tombaugh. Sin embargo, se lo observa claramente en la impresión del sello cilíndrico súmero. También se observa un planeta adicional al que los científicos llaman el misterioso planeta X, el planeta más lejano de nuestro sistema solar, aún sin descubrir. Según la ciencia moderna, con anterioridad a la invención del telescopio en el siglo XVII, la humanidad no conocía ningún planeta más allá de Júpiter, ya que estos cuerpos celestes no se ven a simple vista. Desde la época de Galileo Galilei, los astrónomos ópticos hicieron un gran acopio de conocimientos sobre los planetas externos. Estas teorías establecidas por astrónomos de todo el mundo han permanecido incontestadas durante los últimos siglos. Con los avances tecnológicos actuales se han establecido nuevos puntos de observación, como el telescopio espacial Hubble de la NASA y las ondas espaciales enviadas en misiones de reconocimiento a los confines del sistema solar. Estos grandes avances en la exploración del espacio han revelado muchas imprecisiones en las conclusiones astronómicas anteriores. El 19 de agosto de 1977, la sonda espacial norteamericana Voyager 2 despega de Cabo Cañaveral comenzando un viaje de varios años hacia los planetas más distantes del sistema solar. Los descubrimientos del Voyager desafían muchas de las conclusiones recientes de la astronomía, al mismo tiempo que corroboran plenamente conocimientos antiguos. Por primera vez vemos imágenes de Urano. Asombrosamente, es exactamente como lo describen los súmeros hace 6.000 años. A pesar de no tener telescopios que nosotros tengamos noticia, los súmeros caracterizan a Urano como Mash Sil, que quiere decir verdoso brillante. También explican la inclinación única que se observa en este planeta. Según los súmeros, nuestro sistema solar fue invadido por un planeta que ocasionó choques y perturbó el orden existente. Los científicos de la NASA están de acuerdo en que una colisión con un planeta del tamaño de la Tierra, desplazándose a 65.000 kilómetros por hora, puede haber causado tanto la inclinación orbital de Urano como la devastación evidente por las marcas en la superficie del planeta. Su planeta vecino, Neptuno, fue descrito por los súmeros hace milenios como verde azulado, y la ciencia lo acaba de confirmar en estas últimas décadas. Los súmeros nombraron todos los planetas del sistema solar. La documentada lista de todos los planetas es prueba tangible de que, al menos en este aspecto, el hombre moderno está en una senda de redescubrimiento. Incluso el conocimiento antiguo incluía los planetas Urano y Neptuno, supuestamente desconocidos hasta ser descubiertos en 1781 y 1846. Incluso Plutón, que no fue descubierto hasta 1930. Neptuno.
Nudimu, el creador ingenioso. Urano, Anu, el de los cielos. Saturno, Anshar, el principal del cielo. Júpiter, Kishar, el principal de las tierras firmes. Zona de asteroides, Rakish, el brazalete repujado. Marte, Lamu, el dios de la guerra. Y Ki, la tierra, lo que los súmeros consideraban el séptimo planeta. ¿Por qué el séptimo planeta? ¿Por qué no el tercero, como se lo llama generalmente en la actualidad? Los registros súmeros indican que ellos contaban desde un planeta en las afueras del sistema solar y no desde el Sol como nosotros. Pero lo más sorprendente es la inclusión de un planeta más, el 12º miembro de nuestro sistema solar. Con el lanzamiento del Pioneer 10 en 1972, se inicia la era de la exploración profunda del espacio. La nave se interna más allá de los planetas conocidos, enviando datos que se utilizan para buscar un posible 10º planeta. Fue el 14 de agosto de 1978. Es decir, 6 semanas después de descubrir que Plutón tenía un satélite. Cuando un planeta tiene un satélite se puede averiguar su peso, con lo que descubrimos que Plutón era mucho más pequeño y liviano de lo que pensábamos. Esto significa que Plutón no tiene una influencia apreciable en los desplazamientos de los planetas Urano y Neptuno. En ese momento propusimos la hipótesis de que esto significa que existe al menos un planeta más en los confines del sistema solar que aún no se ha descubierto. En las últimas 2 décadas, los físicos se unieron a los astrónomos en la búsqueda del misterioso planeta X. Una de las cosas que hicimos en 1978, después de predecir que había un planeta adicional, el 10º o el 12º astro, depende del punto de vista, fue comenzar a buscarlo. Pudimos reducir el área de búsqueda. Nuestras predicciones estaban basadas en las anomalías observadas en Urano y en Neptuno. En este momento estamos buscando en el área del Centauro, que está al sur de la constelación de Libra. Si tiene la órbita que hemos descrito, tiene que ser un planeta de una masa entre 3 y 5 veces la de la Tierra. Esto lo colocaría en un estado intermedio entre los planetas gaseosos como Urano y Neptuno y los planetas terrestres que se encuentran en la parte interna del sistema solar. Pero si este planeta está en una órbita de 3.600 años, su masa sería considerablemente mayor. Este es un mapa del sistema solar como lo conocemos. Los planetas internos, esta es la órbita de Plutón, y esta que está aquí es la órbita que ha propuesto para el 10º planeta. Aquí es donde pensamos que se encuentra en este momento. Si el planeta X existe, no estamos solos en el sistema solar. La Tierra, el 7º planeta. 7 en un número mágico. Los 7 días de la semana, los 7 días del Génesis, las 7 tablillas de la creación. Se podría hablar de una coincidencia histórica, pero para Zecharia Sitchin, este tipo de repetición numérica señala más que una leyenda. De cualquier manera en que se lo mire, los hechos sobre este 10º planeta son muy asombrosos. La historia de este planeta, como la relatan los súmeros en sus 7 tablillas de la creación, comienza hace 4.000 millones de años, cuando nuestro sistema solar era mucho más joven y nuestro planeta Tierra. Los registros históricos de los súmeros que se han conservado revelan la historia de un planeta intruso, Nibiru, que vino del espacio atraído hacia el centro de nuestro sistema solar por la fuerza gravitacional de Neptuno, Urano, Saturno y Júpiter. Nibiru se colocó en la misma órbita alrededor del Sol que el 7º planeta, un planeta denominado Tiamat por los súmeros, pero de sentido contrario, de modo que los 2 planetas estaban destinados a chocarse entre sí. La cosmogonía de los súmeros responde muchas dudas que aún desconciertan a la ciencia moderna. Un tema central es la historia de un choque entre cuerpos celestes y el conocimiento de un sistema solar con 12 miembros. Al acercarse los planetas, uno de los satélites de Nibiru choca contra Tiamat, resquebrajando el planeta.
Choques ulteriores destruyen una mitad de Tiamat, cuyos restos se convierten en lo que hoy es la zona de asteroides. Esto es lo que en la Biblia y en los textos súmeros se denomina firmamento. La otra mitad de Tiamat se convierte en la Tierra. La Tierra es arrojada a otra órbita, llevándose consigo el satélite principal de Tiamat, la Luna. Nibiru queda orbitando alrededor del Sol en el sentido horario, regresando a las cercanías de una vez cada 3600, convirtiéndose para siempre en el 12º miembro de nuestro sistema solar. Esta historia de la creación resuena en todas las culturas antiguas, convirtiéndose en parte del conocimiento científico que hallamos en el Antiguo Testamento, en la historia de la creación del Génesis. Luego de la colisión, el creador bíblico, Elohim, proclama: que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. Dios llamó tierra al suelo firme y mar al conjunto de las aguas. Si la Tierra es lo que quedó de la colisión planetaria, los científicos consideran que el lugar más obvio para buscar huellas de este choque sería a 11 kilómetros debajo de la superficie del Océano Pacífico. Cuando en las alturas los cielos no habían sido nombrados y por debajo la tierra aún no había sido llamada, no existía nada sino el Apsu primordial, su creador Mumu, y Tiamat, la que engendró a todos. Sus aguas se entremezclaron. Dos planetas entremezclados. El pasaje bíblico del Génesis dice así: Al principio Dios creó al cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo: que exista la luz, y la luz existió. Si aplicamos el conocimiento encontrado en el texto mesopotámico al contexto bíblico, surge la lectura correcta del libro del Génesis, especialmente en relación a las aguas. Dios dijo: que haya un firmamento en medio de las aguas, para que establezca una separación entre ellas. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y éste separó las aguas que están debajo de él de las que están encima de él. Y Dios llamó cielo al firmamento. ¿Aguas por debajo y por encima del firmamento? ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Los súmeros describen a Urano y Neptuno como planetas acuosos. ¿Cuáles son las conclusiones de la ciencia moderna? En 1979, 1980 y 1981, el Pioneer y el Voyager visitaron Júpiter y Saturno y sus muchas lunas. Durante estas misiones se descubrió agua por todas partes, en forma de hielo sobre la superficie y líquida debajo de la superficie. La afirmación de los súmeros que había agua en las lunas de Júpiter se ha comprobado. Los registros súmeros indican la presencia de agua en Encélado y Tetis, dos de las lunas de Saturno, en los espectaculares anillos del planeta. Los hallazgos de la NASA confirman estas aseveraciones antiguas de los súmeros, dando mayor crédito y claridad a la cita bíblica: aguas por encima del firmamento. El cometa Halley se desplaza por el espacio, en sí mismo una confirmación espectacular de la afirmación bíblica: aguas por encima del firmamento. De casi 4.000 millones de años de antigüedad, con un núcleo de la mitad del tamaño de la isla de Manhattan, este viajero arroja agua a un ritmo de entre 30 y 70 toneladas por segundo y tiene una masa suficiente como para continuar su purga durante miles de años. ¿Conocía el hombre antiguo esta visión espectral? Se considera que el extraño cuerpo celeste registrado en los textos babilónicos, que fuese visto en el año 164 a.C., era el cometa Halley. Significativamente se lo consideró el cetro de Israel. En la Biblia, en el libro de los Números, dice: Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella se alza desde Jacob. Un cetro surge de Israel. El cometa Halley y los demás cometas son en verdad los mensajeros del Génesis.
Cuando el astrónomo italiano del siglo XIX, Giovanni Schiaparelli, anunció que había visto canales en Marte, fue ridiculizado. También lo fue el respetado astrónomo estadounidense Percival Lowell en 1916. Cuando las naves no tripuladas de la NASA visitan Marte en la década del 70 y luego en la del 90, se revela la existencia de agua en el pasado del planeta. Imágenes de expediciones a Venus y a Marte muestran pruebas visuales de lechos de mares y ríos secos, característicos de la referencia bíblica, aguas por encima del firmamento. Aún Mercurio, tan cercano al Sol, parece haber tenido un pasado acuoso, manteniendo hielo en sus casquetes polares. El informe de la NASA dice: nos vemos obligados a llegar a la conclusión de estar viendo los efectos de agua en Marte. Y Marte tuvo suficiente cantidad de agua como para formar una capa de varios metros de profundidad sobre toda la superficie del planeta. Lo que creíamos un planeta seco y yermo, inesperadamente emerge como uno en el que hubo agua en abundancia. Marte se une a Venus, a Mercurio, a la Tierra y más recientemente a la Luna, en corroborar el concepto súmero de agua debajo del firmamento. Del agua se puede extraer oxígeno para cúpulas habitables en planetas con poca atmósfera. Y el agua es uno de los ingredientes principales del combustible que utilizan los cohetes. Esto aumenta las posibilidades de viajes ilimitados por el espacio interestelar. Nos han informado que el equipo del Viking no podrá determinar positivamente si hay o no vida en Marte. ¿Podría aclararnos este punto? Mi opinión personal es que es demasiado pronto para saber si tendremos una respuesta definitiva. Puede ser que haya una biología exótica en Marte. Puede ser que haya una química exótica que sea parecida a algo biológico. Hay varios experimentos por hacer. Puede que decidan el tema y puede que no, pero el Viking ha sido un éxito biológico porque la explicación química significa que hay un tipo de reacciones químicas en la superficie de Marte que simula algunos de los pasos químicos en la biología. Aprenderemos algo importante sobre la vida. En octubre del 88, la Unión Soviética lanza dos naves espaciales no tripuladas, Phobos 1 y 2, llamadas así en honor a una de las lunas de Marte para estudiar el planeta rojo. Phobos 1 se pierde en camino a Marte, pero Phobos 2 llega y se pone en órbita alrededor de Marte y envía imágenes a la Tierra. El 1 de marzo del 89 se reciben imágenes de esta extraña cuadrícula. La cuadrícula que se ve en el ángulo superior derecho se la toma tanto en la gama óptica como en la infrarroja. Luego se las mezcla en esta imagen superpuesta. El 26 de marzo, Phobos 2 envía estas imágenes a la Tierra, tomadas al sur del Ecuador, en donde aparece una forma elíptica inexplicable. Esta sombra apareció de pronto. ¿Por qué digo que es una sombra? Porque se pueden ver cosas a través de ella. ¿Esta sombra elíptica está en la atmósfera o en la superficie de Marte? Una cosa es segura. Lo que la proyecta no está en posición horizontal. A mí me parece un cohete que despegó de Marte y esa es la cola. Pues si quieren fantasear se puede interpretar así. Pienso que deberíamos observar las circunstancias reales que la han producido, aunque no se hayan aclarado completamente aún. Es más posible que sea la sombra de un objeto, ya que se pueden ver elementos de la superficie a través de ella. ¿Cuánto se tardará en procesar la información para poder llegar a una conclusión científica en lugar de una fantástica? Regrese dentro de una semana. Una semana después no se da ningún detalle. Luego, inesperadamente, este informe. El año pasado los soviéticos lanzaron dos naves espaciales al planeta Marte, ambas nombradas en honor a la luna marciana Phobos. Su misión era fotografiar Marte y enviar sondas a sus lunas. Una de ellas fue desconectada accidentalmente por un operador, pero la segunda llegó a Marte y transmitió imágenes que aún desconciertan a los científicos soviéticos. Cuando pasó por el Ecuador, tomó fotografías desde una altura de 6.000 kilómetros. Esta es una fotografía infrarroja que muestra diferencias de temperatura. Las partes oscuras son más frías. Esta sección cubre 600 kilómetros. Muestra objetos de hasta 2 kilómetros de tamaño. Es la imagen infrarroja más detallada de la superficie del planeta. Se observan líneas muy delgadas sobre la superficie de Marte en la franja infrarroja, lo que indica que hay calor, es decir, no es visible como calor, pero se ven las diferencias de temperatura. Supongo que tendrán un ancho de 3 o 4 kilómetros. Si me pregunta qué son, pues no lo sé, y los rusos no lo dicen.
Los científicos están desconcertados también con esta sombra en la superficie de Marte, tomada tanto por las cámaras ópticas como por las infrarrojas. Están convencidos de que es una sombra porque se puede ver la superficie a través de ella. ¿Pero una sombra de qué? Finalmente está el misterio de la nave desaparecida. Los rusos aún no han dado a conocer la última imagen transmitida por Phobos antes de perder contacto con el control desde Tierra, pero han dicho que muestra un objeto acercándose a la nave espacial, un objeto que en sus propias palabras no debería haber estado allí. La nave estaba volando alrededor de Marte, ubicándose en la misma órbita de las lunas de Marte. La última imagen a mitad de camino fue de algo que no debía estar allí. El profesor Kapitsa bromea diciendo que son los marcianos. Los científicos británicos emitirán un juicio cuando los soviéticos traigan las imágenes a la conferencia que se realizará en Exeter, porque debe haber una explicación sensata, ¿verdad? Los rusos no llevaron ninguna fotografía a la conferencia de Exeter. ¿Cómo explica el organismo espacial ruso la destrucción o desaparición de la nave? Se necesita un mínimo de criterio de precisión para obtener estas manchas en la imagen que a algunos les gustaría llamar ovni y que aparecieron dentro del campo visual de la gama infrarroja. Debo señalar que la versión del ovni no es nuestra. Al principio decíamos que no había ovni y que seguramente lo que vimos puede ser explicado en términos comprensibles, naturales y físicos. Una posibilidad es que se trate de un meteorito, de un trozo de roca que se encontraba en la misma órbita de Phobos y la chocó. En una entrevista que se realizó en octubre del 90 en Moscú, el profesor Lev Mulkin del Instituto de Investigaciones Espaciales soviético desacredita la teoría del meteorito. Se hizo la hipótesis de que había habido una colisión entre la sonda espacial, que estaba orbitando Marte alineada con la órbita de la Luna de Marte, con el polvo cósmico que rodea a Phobos. Pero gracias a una serie de cálculos bastante precisos realizados por varias organizaciones y también por nuestro instituto, se ha demostrado que esta suposición no tiene ninguna base de sustentación. Si no fue un meteorito, ¿qué puede explicar el contratiempo? Se produjo un largo silencio. Luego, en diciembre del 91, Marina Popovich, ex cosmonauta y coronel retirada de la Fuerza Aérea, realiza una conferencia de prensa sorpresiva en el consulado ruso de San Francisco. Allí muestra la misteriosa última fotografía tomada por Phobos. En primer plano se ve un objeto de forma extraña. La coronel Popovich se refiere a él como un objeto volador no identificado, un ovni. El objeto está yuxtapuesto con lo que parece ser la pequeña luna del planeta Phobos, que le dio el nombre a la nave espacial. Pero, ¿cómo se explica la misteriosa sombra? Los rusos dicen que es la sombra de un objeto que está sobre la superficie de Marte. Luego de investigaciones posteriores, en abril del 92, cuando se compararon las fotos, los científicos llegan a la conclusión de que la sombra se está desplazando. Si Marte fue realmente en la antigüedad el sitio de una base espacial, ¿es posible que el fracaso de las misiones espaciales rusas puedan ser atribuidas a una intervención extraterrestre? ¿Es posible que la antigua base espacial haya sido reactivada? Sigue siendo un misterio. ¿Qué hizo que se desestabilizara la nave espacial? ¿Fue un desperfecto o una causa externa? ¿Tal vez un impacto? La pregunta es sencilla. La nave espacial Phobos 2 chocó contra algo que hizo que dejara de funcionar. Las circunstancias en las cuales desapareció Phobos 2 sugieren que hay alguien en Marte. Alguien dispuesto a derribar lo que para ellos es una nave espacial extraña. A continuación, ocultación. ¿Phobos fue desactivada por seres inteligentes que querían protegerse de seres extraños? O tal vez haya otra explicación más convencional. Tal vez nunca lo sepamos.
Pero considerar las posibilidades de que haya visitantes de otros mundos en el presente nos ayudará a acostumbrarnos a sus diferencias, si es que alguna vez vienen a la Tierra. La pregunta es, ¿cómo responderíamos nosotros como cultura a una prueba incontrovertible de existencia de una especie de seres que no solo nos preceden, sino que crearon a la humanidad? De todos los misterios sin resolver, el más grande es el de la vida misma. ¿Cómo comenzó? ¿En qué rincón del universo se originaron los primeros vestigios de vida? ¿Fue la semilla de la vida traída a la Tierra por el planeta Nibiru? Ha habido un grupo interesante de biólogos por un lado y de astrónomos por otro, investigando la cuestión de los orígenes de la vida. La pregunta de cómo se originó la vida en la Tierra se aplica también a Marte o a otro sistema solar. Y de la misma manera que no pueden explicar cómo se originó la vida en la Tierra, no saben cómo se puede haber originado en algún otro lugar. El pensamiento científico contemporáneo afirma que la vida llegó a la Tierra cuando ciertas sustancias químicas chocaron contra su superficie a bordo de un cometa perdido a comienzos de la historia de nuestro planeta. Lo que tratamos de encontrar en el meteorito es la existencia de algunas de estas moléculas relacionadas con la vida. Hay ciertas moléculas como los aminoácidos que pueden ser descritas como los ladrillos de la vida. Otra teoría científica, la de la panspermia dirigida, dice que la vida en la Tierra fue originada por una raza de seres del espacio, no por accidente, sino como una actividad deliberada de una sociedad extraterrestre. La Biblia dice que la creación de la humanidad viene después de una larga lista. Llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra. Que la tierra produzca ganado, reptiles y animales salvajes de toda especie. Y fue entonces cuando Dios creó al hombre. En las últimas páginas de la historia de la creación, los súmeros dicen que fueron los Anunnaki los creadores de la humanidad, nuestros propios dadores de vida. Según el texto súmero, los Anunnaki, antes de aterrizar hace 445.000 años, enviaron androides a explorar la Tierra. 150.000 años después, los Anunnaki vinieron en persona y crearon la humanidad. ¿Cómo fue creado Adán? Según los súmeros, mediante ingeniería genética, fertilización in vitro en un tubo de vidrio, como está representado en esta tablilla hecha con un sello cilíndrico. Adán fue el primer bebé de probeta. En el capítulo 1 del Génesis, versículo 26, dice: Hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. ¿Pero por qué? Los documentos súmeros sugieren que los Anunnaki crearon a la humanidad para que los asistiera en la extracción de oro en África, porque lo necesitaban para salvar la cada vez más reducida atmósfera de su planeta, Nibiru. El judaísmo, el cristianismo y el islamismo, las tres grandes tradiciones religiosas occidentales, se basan en la idea de que los seres humanos son especiales, que no llegamos aquí por accidente, que no somos la consecuencia de miles de millones de años de mutaciones sin sentido de formas de vida, sino que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La creación se refiere al proceso de nuestra salvación. Ahora, si la realidad fuese que hay seres tecnológicamente más avanzados que nosotros, de una civilización más antigua que la nuestra, y tal vez más inteligentes y espiritualmente más avanzados que nosotros, si es que podemos imaginarnos eso, entonces ¿no produciría esto un derrumbe en la historia de la creación y dejaría a miles de millones de personas en el planeta totalmente confundidos en cuanto al significado de la vida? La Biblia relata un incidente en el cual la humanidad traspasa el límite permitido por los Anunnaki, cuando los babilonios intentan alcanzar a los dioses construyendo una enorme plataforma de lanzamiento en la arquetípica historia de la Torre de Babel. ¿Cuál es la meta de sus esfuerzos? Según Zecharia Sitchin, nuestro planeta vecino, Marte, en donde se encontraba la base de los Anunnaki que venían a la Tierra. Las tablillas súmeras hablan del planeta Marte como la nave de los viajeros. Yo lo entiendo como que era en Marte en donde los Anunnaki de Nibiru transportaban a naves más pequeñas para poder llegar a las estaciones terrestres, no una cada 3.600 años, sino más a menudo.
Los archivos mesopotámicos identifican a los 12 miembros de nuestro sistema solar con símbolos específicos. Algunos, como Marte, Venus y la Tierra, están indicados numéricamente en esta antigua estela. Vemos al Sol con sus rayos. Vemos a otros 4 representados de pie sobre sus animales rituales, pero en realidad es un simbolismo conectado con el zodíaco. Y vemos la Luna y la Tierra, simbolizada por los 7 puntos que indican la posición de la Tierra desde el límite externo del sistema solar, viniendo desde el espacio. Los 7 puntos de la Tierra con su luna creciente y la estrella de 6 puntas de Marte son claves reveladoras en esta representación súmera de hace 4.500 años. 2 figuras están de pie a ambos lados de una nave. Súmero. Anunnaki. Algunos investigadores consideran que Marte era habitable hace solamente 10.000 años. ¿Un 10º planeta? ¿Una misteriosa especie con la tecnología para crear la humanidad mediante ingeniería genética? Hace unos años nos hubiéramos reído de esto, pero después de la clonación de la oveja Dolly y de los avances de la ingeniería genética, algunos de estos conceptos comienzan a parecernos posibles. Cuando regresemos veremos evidencias fotográficas que suscitan preguntas aún más serias sobre lo que nos pueden haber dejado los Anunnaki. Viking para la exploración de Marte en las décadas del 60 y del 70, se fotografiaron estructuras parecidas a otras de la Tierra. Esta es una foto de Marte que la NASA denominó la ciudad Inca. Aquí la vemos comparada con la fortaleza de Sacsayhuamán en Perú. Estas son líneas en la superficie de Marte. Estas son las líneas de Nazca en Perú. Considero que lo que se ha descubierto hasta ahora sugiere la presencia de una disposición espacial inteligente, pero sería irresponsable de mi parte decir que tengo pruebas. Lo que tengo son evidencias que parecen haber sido creadas por algún tipo de proceso de pensamiento inteligente, que tal vez sea, en ciertos aspectos, más avanzado que el nuestro en la actualidad. Me intrigaron mucho investigaciones independientes que sugerían en sus informes que la orientación del rostro y las pirámides indica que fueron construidas alineadas con la salida del Sol en época del solsticio en Marte hace 450.000 años. ¿Es posible que una civilización capaz de viajar por el espacio hace casi medio millón de años haya visitado esta parte del sistema solar dejando tras de sí monumentos en la Tierra y en Marte? Los únicos seres mencionados por su nombre son los Anunnaki. La única evidencia que hay es la evidencia de las visitas de los Anunnaki. Sabemos que en la Tierra han habido culturas destruidas por influencia de otras culturas. El encuentro con una civilización superior siempre tiene un gran impacto sobre una cultura existente. Pero creo que somos lo suficientemente inteligentes como para estar preparados para eso. Nuestra civilización es tecnológicamente capaz de viajar por el espacio y realizar investigaciones científicas. ¿Puede alguien negar la posibilidad de que miembros de un mundo tecnológicamente más avanzado hayan visitado nuestro sistema solar hace miles de años? Gracias a la tarea de Zecharia Sitchin y otros como él, sabemos ahora más que nunca sobre las culturas antiguas y la vida que existió antes. ¿Se trata de una nueva visita al Génesis? Los súmeros en sus antiguas tablillas revelan que recién ahora estamos alcanzando el nivel de conocimiento antiguo. ¿Los descubrimientos que hoy hacen furor se originaron con nuestros antecesores? ¿Estos conocimientos antiguos fueron pasados a los súmeros por esos lejanos exploradores del misterioso 10º planeta Nibiru, los Anunnaki? Las respuestas definitivas pueden yacer en los aún no descubiertos volúmenes del archivo de fenómenos.